Bueno, bienvenida Gabriela Rack, es una profesora de historia, egresada del IPA, es profesora de didáctica en formación docente en el CERF Centro y es maestranda en didáctica de la historia por el CLEP. Gabriela, me gustaría que nos comentaras cómo comenzás el curso de cuarto año, con qué elemento, con qué recurso didáctico comenzás el curso de cuarto año con los jóvenes. Estoy ya hace un tiempo arrancando el programa de cuarto haciendo como dos cosas. Primero, voy tratando como del embudo, ¿no? Enfocar. Primero como la mirada más global, entonces uso como disparador una conferencia de la escritora nigeriana Chimamanda Adichie, que es además una activista feminista de Nigeria, que se llama El peligro de una única historia, o de una sola historia, donde ella lo aborda desde una mirada más de la literatura, de su experiencia personal, su encuentro con la literatura, su desarrollo como escritora, ¿no? Y las miradas del otro que podemos construir desde la literatura, desde el prejuicio también, ¿no? Que muchas veces implica cómo construimos al otro, ¿no? Ella obviamente lo hace más desde su métier, pero en realidad todo lo que dice es perfectamente traspolable al trabajo con la historia, con la historiografía, ¿no? Al trabajo con el pasado. Entonces parto de ahí un poco, bueno, justamente para plantearles eso, ¿no? El peligro de una sola historia, el peligro de las miradas estereotipadas, prejuiciosas del otro el que sea, ¿no? Del otro el vecino, del otro el que comparte mi propia sociedad, mundo, y del otro en el pasado también, ¿no? Tratamos como de pararnos desde ese lugar. Y después de inmediato de ahí pasamos entonces, bueno, a tratar de mirar, hacer una mirada panorámica sobre el siglo que vamos a abordar, que es el siglo XX. Y también ahí, bueno, ahí a mí me gusta trabajar mucho con canciones, así que trabajo con el tango de Discépolo, siglo XX Cambalache, pero en versión rock, porque alguna vez igual los estudiantes me la han pedido que la pasemos en versión tango. Porque me parece interesante, porque Discépolo dice un montón de cosas del siglo XX en el año 34, que después un grupo de rock canta como si fuera el presente de lo que habla la canción en los 80, ¿verdad? Y que leída hoy, muchos de los estudiantes te dicen tal cual, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la aparente permanencia de ese pasado, ¿no? De ese pasado que él veía en el 34, que otros podían seguir retomando en los 80 y que a veces en algunas cosas los jóvenes de hoy pueden sentir en la letra que tiene algo que ver con el mundo que habitan. Por eso y ahí es un poco pararnos en cómo vamos a abordar el tiempo, ¿no? El tiempo no como una cuestión lineal, sino el tiempo mirado como un problema, ¿no? Como un problema de circulación diversa, ¿no? La construcción de la temporalidad, que en realidad podemos construir tantas temporalidades como queramos, siempre y cuando, ¿no? Obviamente, las podamos fundamentemos nuestros cortes y todo lo demás. Y ya de ahí, bueno, nos vamos un poco a Hobsbawm, a su mirada del siglo XX y a la clasificación de Hobsbawm, para decir, entre muchas cosas, que la clasificación del siglo XX de Hobsbawm es espectacular para hablar de la historia de Europa y de Estados Unidos, pero no nos sirve prácticamente para nada para hablar de la historia de América Latina, de África. A los contenidos, ahora yendo a los contenidos del programa de cuarto, ¿en qué espacio se estudian todo lo que se vincula a los procesos de la población afrodescendiente? ¿En qué espacios geográficos se estudian? ¿Y en qué época? El programa se centraliza un poco en Estados Unidos. ¿Me podés comentar cuál es el abordaje de los movimientos afro en relación a Estados Unidos? Si es un abordaje relacional, Sí. un abordaje puntual. En realidad, bueno, toda la unidad de Estados Unidos es una unidad que lleva mucho tiempo de construcción y de pienso, a la que le doy mucha importancia, no porque, y puede parecer contradictorio con lo primero que dije de mirarlo de los subalternos, pero no lo es porque siempre miro a Estados Unidos en su relación con los subalternos, dentro y fuera, ¿no? Que es lo que me interesa.
porque, bueno, a nadie escapa que nuestras sociedades son modelo de mucha cosa, sobre todo para los más jóvenes, entonces me parece que hay que ofrecer como miradas más diversas de lo que es Estados Unidos, incluso de su propia interna, ¿no? Hablar de los millones de pobres que también hay, ¿no? De los millones de personas que no pueden vivir en casas dignas, porque no hay manera de pagarse una vivienda, y no necesariamente son personas que diríamos pobres, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, en la entrevista de una enfermera norteamericana que vive en un motorhome, y es enfermera en un hospital en un lado de los Estados Unidos, pero el salario que gana en un hospital estatal como enfermera no le da para pagarse un piso y mantener, ayudar a su familia, así que vive en un motorhome. Sé que trabajamos y tratamos no solo de trabajarlos en el contexto de la posguerra, sino también de historiar la construcción de los movimientos sociales que emergen con una fuerza enorme en las décadas de mediados de 50, 60 y 70 de los Estados Unidos, ¿no? Y por ahí entonces es que abordamos el conflicto racial en los Estados Unidos, justamente, y ahí refuerzo mucho desde esta mirada de la subalternidad y la interseccionalidad de esos sujetos, ¿no? Afrodescendientes. Pero no tampoco como un fenómeno aislado de unos movimientos sociales más amplios de los que este es parte, a los que nutre, ¿no? O sea, el movimiento afrodescendiente es parte y nutre a otra gama de movimientos sociales más amplios que surgen en el mismo periodo, ¿no? Como el movimiento feminista, como el movimiento después, el movimiento gay, el movimiento LGTB, como los movimientos juveniles, ¿no? Sobre todo, bueno, el movimiento universitario en Berkeley, o el movimiento hippie, con sus muchas variantes, ¿no? Pero lo vemos inmerso como parte de un conjunto de movimientos sociales a los cuales realmente les aporta mucho el movimiento afrodescendiente y las luchas del movimiento afrodescendiente, lo cual tampoco es nuevo en la historia de los Estados Unidos, porque eso ya en el pasado, ¿verdad?, se ha dado. Los movimientos contra la esclavitud o antiesclavistas, previo a la abolición de la esclavitud, son de alguna manera grandes instigadores del movimiento sufragista, desde mi punto de vista, porque bueno, las mujeres que pesaron, muchas de ellas peleando por la liberación de la población afroamericana de la esclavitud, se dieron cuenta en ese trayecto también de sus propias formas de estar sometidas en la sociedad norteamericana, y son muchas de esas mismas mujeres que estaban en un movimiento las que forman el movimiento sufragista norteamericano. Encontrás nombres muy parecidos en el movimiento antiesclavista norteamericano y en la reunión de Seneca Fall, por ejemplo, en 1848, ¿no? Muchas de esas mujeres derivan de un lugar al otro. Lo que el movimiento afroamericano en los Estados Unidos es el catalizador de todas las injusticias y de toda la forma de sometimiento que la estructura de un Estado racial como el Estado norteamericano ha instalado, ¿no? Como forma de ejercicio del poder. Sobre los manuales, porque los manuales tienen cierto peso en los ejes que establecen, en qué elementos se están priorizando. En relación a este tema que estás trabajando, ¿cómo se presentan los manuales? ¿Cuál ves que es el trato que se da en los manuales? Bueno, eso ha ido cambiando un poco, ¿no? Pero yo creo que todavía la mirada es muy clásica. La mirada del conflicto racial es muy clásica, ¿no? Plantea la situación de sometimiento de los negros en la década del 50 y 60, y después, bueno, como las dos grandes corrientes, ¿no? Bueno, siempre es el estallido o la gota que desborda el vaso, ¿no? La mecha que enciende el tema de Rosa Parks, ¿verdad? Y después de inmediato nos vamos como a las dos corrientes, con sus líderes, ¿no? Martin Luther King y la corriente integracionista, como un pacifista, como un negociador, y Malcolm X, ¿no? Como la expresión del separatismo, de una cierta carga de violencia, ¿no? Y como en algunos casos a veces como de mirada casi que racista desde el otro lado, ¿no?
hay como un abordaje muy así, y en el mejor de los casos aparece alguna cosa sobre el movimiento Panteras Negras. Es un abordaje como muy clásico, una mirada muy, justamente muy, muy, muy prejuiciosa, ¿no? Donde se pierden todos los matices, ¿no? Hay muy poco sobre, bien, la situación en la que los negros están en los 50 tiene un proceso de construcción, y ese proceso de construcción, ¿no? Cómo se llega a las leyes segregacionistas en el sur de los Estados Unidos, por qué eso ocurre, todo lo demás, hay que explicarlo, hay que analizarlo. Alguien podría decirme, bueno, no tiene por qué estar en el manual. Sí, es cierto, lo puede hacer el profesor en el aula y no tiene por qué estar en el manual. Pero de hecho, los profesores, para trabajar toda esa parte, tenemos que armar un montón de materiales, porque no hay ningún material al que podamos ir a referir al estudiante donde tenga el listado de las leyes segregacionistas, tenga el proceso de formación, ¿verdad? Cómo se abole la esclavitud, cuál es el problema que tiene el sur con la mano de obra, o el temor que tiene a eso, cómo utilizan el intersticio de la enmienda 13, ese que dice que nadie podrá ser usado como esclavo, salvo, ¿verdad?, que se encuentre privado de su libertad por un delito. Y entonces ahí empieza todo el proceso de criminalización de los negros en el sur, que son llevados presos por la cosa más tonta que se puede ocurrir, por vagancia, por estar tomando alcohol en la puerta de su casa, por cosas que nadie llevaría preso a nadie. Entonces, ¿cómo se inicia ese proceso de criminalización que le permite llenar las cárceles o ir ingresando a las cárceles un porcentaje importante de comunidad negra después de abolida la esclavitud y de ser utilizada como mano de obra esclava para extender vías férreas, hacer carreteras, picar en las minas, ¿no? O sea, ¿cómo encuentran la manera de mantener vivo el mismo sistema de dominación racial sin la esclavitud, pero utilizando estos intersticios que las leyes les permiten, y después derivando eso la creación de un sistema legal de segregación racial, lo que le implica al sujeto que vuelve a estar sometido, ya no por el racismo cultural, sino por un racismo que es legal, ¿no? que está legitimado legalmente, y que eso implica que tiene toda la estructura del Estado en su contra. Bueno, toda esa construcción la tienen que hacer los docentes, y la tienen y después en el enfoque en sí de las corrientes a la interna, bueno, mirar un Martin Luther King solo como un hombre que, ¿no?, pintarlo solo como alguien bonachón y pacifista que estaba dispuesto a todo acordarlo, a todo, bueno, no. Por lo menos yo en mi planteo trato de alguna manera devolverle a Martin Luther King su rebeldía, que era mucha, y su capacidad de enfrentarse muy duramente con el poder, que también lo fue, y entonces le digo, sí, muy pacifista, pero estuvo tantas veces preso por las cosas que pacíficamente defendía, ¿no? O sea, devolverle de alguna manera ese lugar del que ese parece quedar arrebatado totalmente cuando lo plantea solamente como eso. Lo mismo con Malcolm X, ¿no? Rescatar a Malcolm X del lugar de líder, de jovenzuelo, ladrón que zafó de la cárcel, y entonces es un líder rebelde que busca casi que como una revancha personal la separación con los blancos, ¿no? Y restituirle a Malcolm X también en este caso el profundo contenido político de sus planteos, y también la evolución política del sujeto, ¿no? De cómo, bueno, hay un momento en que, a raíz del viaje que hace a la Meca, ¿no? Asume de alguna manera, se da cuenta que el problema no es solo con los negros, empieza a plantear que el problema es un problema sistémico, que es un problema que tiene que ver con la forma en que los Estados Unidos encara sus relaciones en el mundo y a la interna de la sociedad norteamericana. O sea, lo ve como un problema de capitalismo, no es solamente el joven que dice, no me voy a sentar a tu mesa, ¿no? A comer tus migajas o esas cosas, por sentarme a tu mesa no soy un comensal, ¿no? Por estar en los Estados Unidos no soy norteamericano. Sí, dice eso, pero además dice otro montón de cosas que a veces no aparecen citadas en los extractos de sus discursos en los manuales, ¿no?
Y por último, el papel social impresionante que cumplen las panteras negras, que también han quedado ahí como reducidas a unos muchachos que tratan de imitar guerrilleros con sus rifles colgados y las boinas que admiran al Che, y yo qué sé, bueno, y algunos líderes africanos, y en realidad ver un partido que tuvo una visión política, que eso lo hizo especialmente peligroso para el gobierno norteamericano y para el FBI, porque entendió que la lucha no era solo de los negros, sino que había que unir a todos, justamente los sectores subalternos que eran empujados a los mismos tipos de explotación, y llamó entonces a la unidad, y tuvo líderes que convocaban, ¿no? Uno ve las imágenes, las filmaciones de muchos actos de las Panteras Negras en distintos estados de los Estados Unidos. No hay que olvidarse que se inicia en Oakland, en California, y en un año hay sedes del partido por todo el territorio norteamericano prácticamente, reuniones políticas donde hay tantos blancos como negros, ¿verdad? Blancos de la clase obrera, blancos trabajadores, blancos inmigrantes latinos, que están ahí convocados por un discurso que va más allá de lo estrictamente racial, ¿no? Que va contra el sistema. Y que a su vez es un partido que tenía toda una rama de trabajo social, ¿verdad? En comunidades donde el Estado y las políticas sociales estaban absolutamente ausentes, ellos tenían guarderías, centros de estudio, centros comunitarios, ayuda económica, comedores, ¿no? O sea, un gran desarrollo de la idea, ¿verdad?, de trabajo comunitario, de trabajo en las comunidades, de mirar a las comunidades negras y mirar a las comunidades negras insertas en comunidades más grandes, incluso que no eran exclusivamente negras, en barrios pobres, en barrios de trabajadores, ¿no? Y entonces es como restituirle también a las Panteras Negras su contenido mucho más político. Ojo que lo mismo pasa con el movimiento hippie, ¿no? Que son también caricaturizados y reducidos a un montón de jóvenes que se drogan y escuchan rock and roll, y hay que mirar los planteos políticos que había detrás, más allá de que algunos jóvenes tuvieran determinadas prácticas, ¿no? Esa capacidad de reducir siempre. A mí me encanta hacer ese ejercicio. Cuando vamos a dar el movimiento hippie siempre les pregunto, ¿conocen a los hippies? Sí, ¿qué son los hippies? Y siempre aparece esto, ¿no? Peludos, sucios, barbudos, adictos y rockeros. Eso es lo que saben, esa es la imagen construida que hay. La selección que me he visto obligada a hacer, sí abordo el movimiento campesino, el movimiento indígena, ¿no? Indígena campesino, sobre todo en América Central, ¿no? Su papel en algunos movimientos sociales y de levantamientos importantes en Guatemala, en El Salvador, bueno, la propia Cuba. Pero no abordo, y eso podría ser bien visto como un déficit. Este abordaje que haces de los movimientos afro, partiendo desde África con este discurso inicial de tu curso, después con los movimientos en Estados Unidos. Como profesora de historia, ¿cómo intentás que el estudio de los grupos subalternos no se vuelva una resubalternización de los mismos en un relato histórico? Es eso que, ojo, te puede pasar con los movimientos afro, como te puede pasar con el movimiento campesino, te puede pasar con la clase obrera, te puede pasar, yo qué sé, con movimientos políticos que son perseguidos, ¿no? A mí lo que más me resulta, es lo que me resulta a mí, no sé si es bueno, es pararme como en el lugar de la tensión, ¿no? Mostrar las tensiones, ¿verdad? Y mostrar las cosas que a veces son paralelamente ciertas sobre los movimientos o sobre los personajes históricos, cuando estamos hablando de algún sujeto relevante, o sobre los contextos, ¿no? La tensión de verdades que a veces parecen contradictorias o de características, de imágenes, de cosas del otro que a veces parecen contradictorias, pero que también lo construyen. Entonces, es una manera de reivindicar una mirada de la complejidad, ¿no? Para mí, de alguna forma, en el sentido de, bueno, sí, es todas estas cosas, pero también es todo esto otro, ¿no? Bueno, fueron subalternizados, fueron explotados, pero también construyeron movimientos de rebeldía, de autogestión, ¿no? Trataron de sobrevivir a esto, sí, también un sector fue, de alguna manera, vencido por el sistema, y efectivamente, sí, nutre
¿no? Nutre las cifras de delincuencia o de un montón de cosas, pero hay que entender de dónde parte eso siempre, ¿no? De cuáles fueron las lógicas que los llevaron hasta ese lugar, y también tienen toda esta intelectualidad que ha aportado un montón, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos, Ángela, en nuestro ejemplo de interseccionalidad es el feminismo negro, o sea, lo que cuando trabajo dentro de todo ese campo, la interseccionalidad, trabajo el feminismo negro, y bueno, nosotros trabajamos en una Angela Davis, que es muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y que tiene muchas cosas que se puede compartir con ellas y tal vez otras que no, pero bueno, mostrando tratando de mostrar caleidoscópicamente al otro, sea sujeto, o sea movimiento, o sea sector de la sociedad, es la manera en que yo creo que uno se acerca a ser un poco más justo con la realidad, se acerca, y entonces se preserva bastante de no ejercer, por lo menos no voluntariamente, una violencia epistémica sobre el otro. Y digo por lo menos no voluntariamente porque yo creo que es absolutamente inevitable, cuando se aborda a un otro, ejercer algún tipo de violencia epistémica, incluso a veces con la mejor de las intenciones, ¿no? Tratando de reivindicarlo, tratando de levantarlo, también a veces se hacen lecturas que son, ¿no? Tratando de explicarlo, ¿no? Pienso cuántos sociólogos, asistentes sociales, tratando de explicar la situación de la gente marginada, para la que trabajan, para la que dedican su vida, pero en el momento que yo objetivo al otro, o sea, lo vuelvo un objeto del que hablo, ¿no? Un objeto de análisis, un objeto de investigación, un objeto de estudio, voy a hablar del otro, en el momento que hice eso, ya está, ya se produjo la violencia epistémica, porque hay una distancia del objeto que es insalvable, ¿no? Yo hablo desde un lugar que no es ese lugar, entonces, y esa distancia insalvable hace que yo, sin querer, seguramente no pueda evitar ejercer algún tipo de violencia epistémica a la hora de interpretarlo, de decirlo al otro. Cada vez que decimos al otro, al que sea, sácate, estamos entrampados. Por eso creo que ese es un problema que es casi que inevitable cuando abordamos al otro. Otras sociedades, otras personas, otro tiempo, El tema es tenerlo claro, ser consciente, tomar medidas contra eso, como pueden ser estas, ¿no? Tratar de, bueno, si voy a ejercer algo de eso, por lo menos tratar de ser lo más justo con lo diverso que el otro implica, y muchas veces, y problematizar esa violencia, o sea, ponerla en palabras y decir, bueno, no es como el tan manido tema de la subjetividad en las ciencias sociales, hay una carga de subjetividad que es inevitable, hay que convivir con ella, ¿no? Y hay que objetivarla, hay que poder hablar de ella, hay que asumirla, hay que estar alertas, hay que estar atentos y hay que ser rigurosos para tratar de que no se nos cruce. Bueno, con esto creo que pasa algo similar. Pero siempre que yo hable del otro, interprete al otro, el acto de interpretar al otro está cargado siempre de mi idea sobre el otro. Y mi idea sobre el otro siempre va a aportar inevitablemente algo de una violencia. Eso es así, y voluntaria, involuntaria, y muchas veces incluso en el acto de reivindicación, ¿no? Creo que es algo tal vez duro de asumir, pero hay que asumir. Es uno de los peligros que tenemos a la hora de la enseñanza, y con los desafíos, es también todo un desafío para nosotros. Yo te quiero agradecer mucho el tiempo, te quiero agradecer mucho compartir tu práctica, el haber reflexionado y el haber aportado lo que haces dentro del aula de clase y cómo ves el estudio del otro. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Gabriela. Gracias.